Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yahshua HaMashiach, bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema, el misterio de Pesaj. Bien, la semana pasada vimos por qué debemos de celebrar las fiestas de nuestro Abba Yahweh, y también vimos que todas las fiestas apuntan directamente a Mashiach, y que estas fiestas son solamente sombras de lo que han de venir. Hoy vamos a descubrir cómo en la celebración de Pesaj hay un misterio y que a simple lectura, como lo he mencionado varias veces, no se puede descubrir. Por eso tenemos que escudriñar mucho más a fondo el contenido de las escrituras. Puede ser probable que muchos de ustedes ya conozcan este misterio, pero también es probable que muchos no lo conozcan. Vamos a leer el siguiente pasaje para poder descubrir este misterio que se encuentra oculto. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, verso 5, que dice: Un cordero íntegro, macho, en su primer año, será para ustedes de las ovejas o de las cabras, lo tomarán. Bien, la palabra íntegro se refiere a sin defecto. Entonces, si nosotros llevamos esta característica a una persona, no solo hablamos de una integridad física, sino de una integridad moral. Por lo tanto, esa integridad del Cordero la encontramos en Yahshua, ya que él era una persona totalmente íntegra. Porque a una persona íntegra no tenemos por dónde agarrarla. Es decir, no le podemos encontrar nada que reprocharle. Luego, cuando el verso dice en su primer año, no se refiere a que ya tenía cumplido un año, sino se refiere a que ese corderito había nacido en ese año, por lo cual era un corderito de meses, un corderito de leche. El cordero empieza a desarrollar los cuernos posterior al año de nacido. Los cuernos tienen un significado en las escrituras, y este significado nos habla de que los cuernos significan reyes, por lo cual Yahshua murió como cordero de menos de un año, porque el tiempo como rey en esta tierra aún no ha llegado. Vamos a comprobar esto en el libro de Revelación, que dice lo siguiente. Vamos al libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 5, verso 6. Dice así: Y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi un cordero de pie como inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Elohim enviados a toda la tierra. Así que aquí vemos con toda claridad las características del cordero que iba a ser sacrificado en Pesaj. Después, en el capítulo 12, nos habla de la sangre en el dintel y en los postes de la casa. Y aquí prepárense, mis amados, porque aquí viene ese gran misterio de Pesaj, que para muchos, como mencioné anteriormente, puede ser una agradable sorpresa. En Éxodo 12, versos 22 y 23 dice: Cojan un puñado de hojas de hisopo y mójenlo en la sangre que está en una jofaina y la untan en los 2 postes y en el dintel del marco de la puerta. Entonces, ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Yahweh pasará matando a los Mitraimim, pero cuando él vea la sangre en el dintel y los 2 postes, Yahweh pasará por encima de la puerta y no permitirá al destructor entrar en sus casas y matarlos a ustedes. Entonces, la palabra pasar o pasará
la podemos tomar también como un acto de misericordia hacia el pueblo de Israel. Con esto podemos comprobar lo dicho en el libro de Revelación, que a la letra dice. Vamos a Apocalipsis 9:4. Dice así: y se les dijo que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Elohim en sus frentes. En Egipto, todos los que habían marcado sus casas con la sangre del cordero no sufrieron daño alguno. Y vemos en Apocalipsis 9:4 que pasa lo mismo, solo que esta vez, en vez de ser marcados con la sangre, somos sellados con el sello de Elohim en nuestras frentes, por lo cual ninguno de nosotros ni de nuestras familias sufriremos daño alguno. Esto significa que hemos sido liberados de la muerte por la sangre del Cordero. Bien, vamos a ver la siguiente imagen y la vamos a tomar solo como ilustración y fines pedagógicos, ya que no tiene ningún otro fin. Bien, fíjense bien la forma que tiene el dintel y los postes que están siendo marcados con la sangre. Estos postes y el dintel tienen la forma de la letra hebrea Het. Esta letra Het es muy parecida a las letras Hei y Tav, pero aquí vemos claramente la forma de la letra Het, la cual significa vida, Jai en hebreo, pero también significa Jaim, vidas. Vamos a comprobarlo. Bien, aquí tenemos la palabra Jai, que significa vida. Entonces, en hebreo, esta letra Het significa tener gracia a los ojos de Elohim y tener vida después de la vida para el justo. Y es la octava letra del alefato hebreo, la cual representa a la eternidad, que es el número 8, y la Het es el símbolo de toda vida. Jaim, vidas. Bien, ahora, ¿por qué esta forma de la Het en los postes y en el dintel de la puerta? Porque ya vimos que esta letra significa vida. Por consiguiente, la sangre era una señal para Elohim y aquellos que permanecían en esa casa iban a permanecer con vida. Y los primogénitos de Israel iban a ser salvados. Así que la sangre en los postes y en el dintel de la puerta nos está hablando de vida. Ahora veamos qué fue lo que dijo nuestro Mashiach Yeshua en el libro de Juan 14, verso 6. Dice así: Yeshua le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De manera entonces que nadie podía ser liberado de la muerte si no permanecía dentro de la casa, y el primogénito de los egipcios tenía que morir. Bien, ahora veamos qué dice el siguiente verso en Éxodo 12:27. Dice así: ustedes dirán, es el sacrificio de Pesaj para Yahweh, porque él pasó sobre las casas de los israelitas en Egipto cuando azotó a los egipcios, pero salvó nuestras casas. El pueblo entonces se postró en homenaje. Entonces, de la misma manera, el que permanece en Yeshua bajo la sangre de su sacrificio, también tenemos vida. También somos salvados de la muerte. Y como pudimos observar, cada vez que leemos las Escrituras, aunque ya hayamos leído muchas veces el mismo pasaje, siempre vamos a encontrar algo nuevo que nos lleva al conocimiento de la verdad. Por esta y por otras muchas razones,
Nosotros los creyentes en Abba Yahweh celebramos sus fiestas porque todas ellas apuntan a Mashiach Yeshua. Por otro lado, tenemos los panes sin levadura, ya que como sabemos, la levadura es un símbolo del pecado. Veamos qué dijo Yeshua al respecto en el libro de Lucas capítulo 12, verso 1. Dice así: Mientras tanto, miles y miles de personas se habían reunido en tal conglomeración que se atropellaban unos a otros. Él comenzó a decir primeramente a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Por qué Yeshua se refirió a los fariseos como hipócritas? Porque el día de hoy, asimismo, son todos los líderes religiosos. Son hipócritas, porque están llenos de levadura, de pecado. Veamos también qué fue lo que dijo el Sheliach Shaul en 1 de Corintios capítulo 5, verso 8. Dice así: Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, para todos aquellos que dicen que Shaul enseñó cosas diferentes a la Torá, aquí vemos que no es así. Shaul está enseñando perfectamente a guardar las fiestas de nuestro Abba Yahweh descritas en Levítico 23. Por otro lado, tenemos también otro tipo de levadura, es decir, doctrinas contrarias a lo que dice la Escritura. Este tipo de levadura o de doctrinas falsas son enseñadas en el cristianismo en general, llámese catolicismo o cristianismo evangélico. Vamos a ver esto en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 6 y verso 12. Dice así: Entonces Yeshua les dijo: miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les habló de cuidarse de la levadura del pan, sino más bien de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Por consiguiente, ya sabemos de qué tipo de levadura debemos de cuidarnos, porque esta levadura va en contra de todo lo establecido por nuestro Abba Yahweh desde un principio. Así que, si oyes por ahí a alguien decir: la Torá ya fue abolida, o no hay que guardar el Shabbat, porque eso es solo para los judíos, o no hay que guardar las fiestas porque eso no es para nosotros, tengamos mucho cuidado, porque eso es la levadura de los fariseos y de los saduceos. Tengamos en cuenta que un poco de levadura puede leudar toda la masa. En otro aspecto de los versos leídos anteriormente, nos damos cuenta de que Yeshua está interpretando perfectamente la Torá. Yeshua no vino a cambiar nada de lo establecido por su padre desde el principio. Yeshua mismo guardó las fiestas descritas en Levítico 23. Por consecuencia, los fariseos y saduceos empezaron a traer enseñanzas que no estaban conforme a lo escrito en la Torá. Y hoy en día pasa lo mismo. Hay muchos falsos líderes religiosos que ya introdujeron nuevas enseñanzas, las cuales no están escritas en el Tanaj ni en el Brit Hadashah. Estas son las tradiciones de los hombres, las cuales Yeshua estuvo en contra, así como también hoy en día nosotros estamos en contra. Bien, así como la levadura infla o hincha a la masa, de la misma manera es el pecado, porque si permitimos el pecado en nuestras vidas, este pecado va inflando o hinchando nuestra vida, es decir, el pecado va en aumento cada vez más hasta que nuestra vida
queda hinchada o inflada por el pecado. Por eso Shaul dijo lo siguiente en el libro de Gálatas capítulo 5 verso 9. Solo se requiere un poco de levadura para leudar toda la masa. Así que mucho cuidado tanto con el pecado como con las falsas enseñanzas de los falsos líderes religiosos. Bien, ya vimos lo que se refiere al cordero y a los panes sin levadura. Ahora veamos lo que significan las hierbas amargas. Vamos a leer Éxodo 1, versos 13 y 14 que dicen: y los hacían trabajar implacablemente, haciendo sus vidas amargas con trabajo duro, haciendo barro, haciendo ladrillos y toda clase de trabajo de campo, y en toda esta labor no fueron mostrados ninguna misericordia. Entonces, las hierbas amargas simbolizan la amargura de la esclavitud, y esta esclavitud simboliza también al pecado, porque el pecado nos esclaviza. Veamos qué fue lo que dijo el Sheliach Shaul al respecto. Vamos al libro de Romanos capítulo 6 versos del 15 al 18 que dice: entonces, ¿a qué conclusión debemos llegar? ¿Vamos a seguir pecando porque ya no estamos bajo legalismos, sino bajo misericordia? Yahweh no lo permita. ¿No saben que si ustedes se presentan a alguien como esclavos obedientes, entonces son esclavos de quien están obedeciendo? Si obedecen al pecado que los lleva a la muerte, u obedecen a Yahweh que los lleva a ser justificados. Por la misericordia de Yahweh, ustedes que una vez fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón la forma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, han sido esclavizados a la justificación. Entonces, esto último significa que ya no somos más esclavos del pecado, sino que ahora somos siervos o esclavos de nuestro Abba Yahweh y de sus mandamientos. Porque si no servimos a Elohim conforme a su palabra, entonces seguimos siendo esclavos del pecado. La esclavitud de Egipto, que es una simbología de este mundo, significa que la esclavitud al pecado nos amarga. Y esa gente que vive en la esclavitud del pecado, pero que dice ser feliz, es solo una apariencia de la amargura que viven interiormente, porque el resultado de sus vidas no es una vida plena ni una vida que trae vida, porque el pecado trae muerte y trae amargura. Esas hierbas amargas nos recuerdan la esclavitud en la cual vivíamos antes, porque antes vivíamos para el pecado, y ese pecado nos esclavizaba cada vez más y más. Por esta razón, cuando nuestro Abba Yahweh, a través del sacrificio de nuestro Mashiach Yahshua, nos hace libres, porque hemos conocido la verdadera libertad que nos da la Torá. Los falsos líderes, con la levadura de sus enseñanzas, esclavizan a sus oyentes. No pueden percibir la verdadera libertad porque siguen siendo esclavos del buffet de las falsas enseñanzas. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Números capítulo 11, verso 5. Dice así: recordamos el pescado que comíamos en Mitraim. No nos costaba nada. Y los pepinos, los melones, los puerros, los ajos. Aquí vemos cómo añoraban la esclavitud de Egipto. Decían que no les costaba nada comer todos esos alimentos. Todo lo tenían viviendo bajo esclavitud. Pero ahora que eran libres, añoraban el buffet de la esclavitud. Hoy en día pasa lo mismo. El cristianismo quiere seguir en el buffet de las falsas enseñanzas que los lleva al pecado, porque ellos dicen, eso es para los judíos, no es para nosotros.
y lo dicen porque no se quieren esforzar en obtener la verdadera libertad que nos da la Torá de nuestro Abba Yahweh. Ellos quieren seguir comiendo pescado, pepinos, melones, puerros y ajos, sin que les cueste absolutamente nada. Ellos prefieren seguir en la esclavitud del pecado. Pero ahora nosotros, cuando celebramos Pesaj y panes sin levadura, comemos también las hierbas amargas. Y estas nos recuerdan que algún día también nosotros fuimos esclavos del pecado. Pero ahora todo es diferente. Nuestro Abba Yahweh nos ha dado la verdadera libertad a través del sacrificio de Mashiach en el madero. Entonces, mis amados, recordemos siempre estas palabras que están escritas en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 31, que dice: entonces, abolimos la Torá por medio de esta confianza. Yahweh no lo permita. Por el contrario, confirmamos la Torá. Nosotros confirmamos la Torá que nos trae la verdadera libertad. Bien, vamos a terminar leyendo el verso que se encuentra en 1 de Corintios capítulo 5, verso 8, que dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y de verdad. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, y nos dé su shalom. בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות, ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל המין, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה, בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.